Bueno, de todas las preguntas que tenemos en selectividad, yo soy un poco, en fin, voy a empezar por la última precisamente, ¿vale? No es porque estamos viendo ahora en este tercer trimestre Antonio Buero Vallejo, bueno, supuestamente habría que haberlo terminado, pero estamos aquí un poco repasando estas cuestiones. A mí una de las preguntas que más me gusta para realizarla en selectividad, y bueno, como yo lo hago así aleatorio, pues ya está, voy a empezar con esta pregunta y ya desarrollaré más adelante la 1, la 2, la 5 y la 8, ¿vale? Porque solo voy a presentar vídeos de esas, ¿de acuerdo? Las que yo llevaría a selectividad, como he dicho justo en el vídeo anterior. Vamos a centrarnos en el título. Cuando tú te estudias una pregunta es fundamental ver lo que se pregunta en selectividad. Quiero comentaros que cuando tú lees estas preguntas desde el 39 hasta nuestros días, ya te das cuenta de que es aquella pregunta donde ya hay, donde ya ha terminado la guerra, hay un periodo de dictadura del franquismo y luego, bueno, hay un periodo de democracia. Entonces ahí es donde va a ocurrir esa producción literaria teatral. Suele acompañar el título de selectividad con la palabra tendencias, autores y obras representativos. Quiero comentaros que en años anteriores se incluía este corchete, este paréntesis, que era teatro del humor realista y de vanguardia. Esto ya no lo ponen, ¿vale? Lo han quitado. Pero más o menos vienen a hacer esas tendencias. Las han quitado para abrir, porque hay libros que los llaman de una manera, hay profesores que lo explican de otra, pero bueno, son tendencias. Yo para utilizar estos resúmenes he cogido los estudios de Lázaro Carreter y los estudios de Toussaint, que son dos académicos de un libro, que a mí me gustaba mucho porque yo lo estudié hace unos años, lo he utilizado. Y además creo que también he seguido ese libro que todo el mundo está utilizando ahora, que es un buen libro, la verdad es que está bien hecho, que es el libro de Sansi. Entonces yo he hecho aquí como me he leído varias cosas y luego he hecho mi propio resumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? En una pregunta teórica debe haber apartados. Eso es fundamental, no lo escribáis todo seguido porque al corrector de selectividad se le hace pesado leer una hoja y media súper larga sin párrafos, ¿vale? Es que eso es un error. Vamos a cuidar la presentación, es fundamental, ¿vale? Entonces, me gusta claramente que en vuestra cabeza, lo voy a minimizar, luego lo amplío, para que os veáis que en vuestra cabeza os tenéis que hacer como un esquema. Tú tienes que empezar con una introducción, mínimamente un poco explicando qué ha pasado antes, es decir, la pregunta 8, cuidado no confundirla con la 8, pues explicar un poco qué ha pasado con esos autores, con Lorca, con Valle Inclán, ¿vale? Que eran autores muy importantes de la pregunta anterior, de la etapa anterior. Y ahora, yo un poco siguiéndole lo que antiguamente se comentaba, yo he decidido que esta pregunta debe tener 3 grandes apartados. Es decir, la evolución del teatro, su evolución, se puede dividir en 3 etapas. Entonces eso lo tengo yo que tener en mi cabeza, ¿vale? Antes de empezar la pregunta. Tendríamos una etapa que son los años 40, llamado drama burgués, donde también se llama drama burgués, donde se cita a algunos autores que yo le he llamado, se le puede poner un número, teatro del humor. Luego hay una segunda etapa entre el 50 y el 65, es una etapa más realista, más crítica, se le puede poner pregunta 2 si queréis, también llamado teatro realista, ¿vale? Porque ahí se incluye la generación realista y además este apartado va a ser muy importante porque aquí se incluye autores como Buero Vallejo, que estamos estudiando, o Alfonso Sastre, ¿vale? Bien, y por último, hay que recordar en nuestro esquema una tercera etapa, podéis poner un 3 si queréis, que es a partir del 65, que se le va a llamar teatro vanguardista. Y que, luego digamos que hay una producción en los años 80 que nos puede servir como de conclusión. Pero es verdad que hay teatro hasta la actualidad. Todo esto es una pregunta del siglo XX. Para vosotros el siglo XX queda muy atrás, ¿vale? Pero es cierto que en el siglo XXI el teatro está en crisis, ¿vale? Y más ahora con esto del coronavirus, el teatro está en crisis.
Realmente es un arte para minorías, no todo el mundo le gusta ir al teatro, igual que no mucha gente vaya al cine, pero es interesante poder concluir que en la actualidad, en el siglo XX, el teatro está en crisis, pero que realmente es uno de los géneros literarios y de los espectáculos más necesarios en una sociedad, porque realmente el teatro, para quienes hayan ido alguna vez, es un espectáculo que te hace pensar y que te hace, bueno, también sentir, ¿no? Es un espectáculo muy necesario, además uno de los más antiguos de nuestra cultura europea, ¿vale? Recordemos el teatro grecolatino, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar un poco brevemente cómo resumiríamos esta pregunta, ¿vale? No sé si leerlo, que solo lo paréis, como queráis, ¿vale? El vídeo, hacedlo a vuestro gusto. Yo quiero comentar diciendo que, bueno, como en otros géneros, la guerra civil fue un corte profundo para la trayectoria de nuestro teatro. Al terminar la contienda, algunos dramaturgos importantes como Lorca y Valle Inclán han muerto. Pim, voy viendo aquí fallitos, ¿vale? Otros como Alberti Casona sufren el exilio. El teatro, o el género del teatro, acusa más que ningún otro el aislamiento y la pobreza de la sociedad española de posguerra. Cuando decimos aislamiento también es que no se nutre de otras culturas o de otras influencias europeas, ¿vale? Entonces se va a convertir en un teatro muy típico nuestro, ¿vale? ¿De acuerdo? También la pobreza hace alusión a las puestas en escena, no se podía invertir mucho dinero en realizar estas obras de teatro, porque es un espectáculo que antiguamente costaba mucho dinero llevarlo a cabo, ¿no? Bien, y sigue costando, trabajan muchas personas en el mundo del teatro, ¿vale? Bien, porque recordemos que el teatro es un espectáculo, o sea, es un texto teatral, pero está concebido para ser representado, ¿vale? En un escenario, con público. Bien, vamos a ir a las etapas, como hemos dicho. Su evolución abarca 3 etapas. Teatro de humor. Los años 40 se caracterizan por la continuidad de las tendencias que ya triunfaban antes de la guerra, especialmente el drama burgués. ¿Ve? Por eso digo que se parece un poco a la pregunta, al comienzo de la pregunta 8. Cuidado, es que es continuidad, o sea, hay una continuidad. Al estilo de Benavente, que se cita en el tema 8, ¿vale? Sin apenas sentido crítico y defensor de los valores más conservadores. Este teatro es cultivado por autores como Pemán y Calvo Sotelo. Estos sí son autores de este teatro del humor de los años 40, ¿vale? Lo que pasa es que se parece al teatro burgués o drama burgués de Benavente, nombrado en el tema 8, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto es lo importante. Esto es lo importante. Hay autores que, bueno, más o menos destacan. No deja de haber, sin embargo, algunos intentos renovadores, ¿vale? Alguien que intenta hacer algo más nuevo en teatro, centrado en el teatro del humor, ¿vale? Es un teatro del humor, como la figura de Miura o Gardiel Poncela. Miguel Miura es autor de un teatro cercano al del absurdo, aunque siempre con intencionalidad crítica, es decir, puede haber una cierta crítica muy sutil en Miguel Miura, ¿vale? Su obra más importante es Tres sombreros de copa. Muy próxima en el tratamiento del absurdo, es decir, también muy cercana al teatro del absurdo, con diálogos muy cuidados, está la obra de Gardiel Poncela, donde destacamos Eloísa está debajo de un almendro, ¿vale? Bien, importante aquí, por eso lo pongo figura de Miguel Miura, teatro del absurdo, ¿vale? Vamos al teatro realista, que realmente es el grueso o la parte importante de este tema. Bueno, lo otro también, pero aquí es donde nos podemos detener más. El teatro realista, digamos que vamos a ubicarlo, entre 1950 y 1965 surge y se desarrolla la llamada generación realista. Buero Vallejo, Alfonso Sastre o Lauro Olmo, ¿vale? Se trata de un grupo coherente de ideología progresista cuyo objetivo es la crítica de la realidad española de su época, a través de una estética predominantemente realista. ¿Vale? Esto está tan resumido que aquí ya no se puede quitar nada más. Pero bueno, es la generación realista, es un grupo que tiene muy claras sus ideas, ellos se conocen, ¿vale? Han hablado, saben lo que tienen que hacer, y hay una crítica a la realidad española. Y su estética, su manera de hacer teatro, ¿vale? Su manera de hacer arte, eso es la estética, es realista, ¿de acuerdo? Bien, es decir, eso ya veremos que pues tiene vocabulario coloquial, expresiones como, bueno, de la calle,
intentan representar la manera de hablar de todas las capas sociales, ¿no? Bueno, vamos a ver las características. Se trata de un teatro poco innovador desde el punto de vista formal, es decir, no hay así las puestas en escenas muy tradicionales, los tiempos, ¿vale? Por cuanto los autores se preocupaban más del contenido y el mensaje, ¿vale? Buscando la identificación del público con los personajes, ¿vale? Unas historias muy sencillas, muy cercanas, pero bueno, donde se cuenta el día a día de la gente, ¿vale? Entonces por eso me interesaba más lo que se cuenta. Sus autores más destacados son, o destacan entre todos ellos, Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre, ¿vale? Ponemos también el nombre, pero no lo destaca en negrita. A veces le quito el nombre para no repetirlo, ¿vale? Buero Vallejo es autor de dos de las obras fundamentales del teatro de posguerra, Historia de una escalera, ¿vale? Y luego tendremos también El tragaluz, como una de las más conocidas, ¿vale? Pero uno de los autores de las obras más fundamentales del teatro. Representa una línea de teatro crítico, esta palabra es importante, pero en límites, o en unos límites que hacían posible su representación en la España de la época, o sea, dentro de unos límites. Es decir, él sabía esquivar la censura, sabía un poquito despistar a la censura para que no, bueno, pues para que no prohibieran sus obras, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus características? Pues mira, compromiso con temas humanos, la ilusión, la frustración, la libertad, final abierto, importancia de las acotaciones de estilo realista, personajes en conflicto con la autoridad y la familia, eso está muy presente, se ve muy bien en Historia de una escalera. Teatro histórico para analizar una realidad social contemporánea, eso se va a ver en otras obras suyas, diferentes, ¿vale? Como Un soñador para el pueblo, ¿vale? ¿Cómo podríamos clasificar sus obras? Pues mira, por su temática. Hay libros que las clasifican de otras maneras. Yo las clasifico por iba a decir poner temática aquí, bueno, por sus temas, ¿vale? Dramas sobre conflictos del ser humano, Historia de una escalera. Dramas sobre personajes con taras físicas. Taras físicas que puede ser, por ejemplo, una persona ciega, una persona sorda, pero esas taras físicas son simbólicas, ya veremos que representan defectos de la sociedad española, ¿vale? Y una de sus obras más conocidas, El tragaluz, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos dramas históricos como Un soñador para el pueblo, ¿vale? Bien, si ustedes quieren, se puede resumir un poco más, pero ya os digo que esto está muy resumido, así que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque pueden quedar partes fragmentadas, ¿vale? Sin sentido, ¿de acuerdo? Entonces tener cuidado a la hora de resumir aún más un texto resumido. Bien, Sastre, que es otro autor, Alfonso Sastre, por el contrario, concibe el teatro como un medio de concienciación y agitación que ponga de manifiesto las relaciones entre individuo y sociedad y la necesidad de un cambio social. Alfonso Sastre era más radical en sus propuestas, ¿vale? De hecho, sí fue censurado, ¿vale? Digamos que la censura no pasó ciertas obras, ¿de acuerdo? Porque ataca mucho a las figuras autoritarias y bueno, entre sus obras, siempre trágicas, destaca Escuadra hacia la muerte y la sangre y la ceniza, ¿vale? Pero ya os digo que este autor tuvo bastantes problemas con la censura, ¿vale? Con la censura del franquismo, ¿de acuerdo? Y por último, pues tenemos el teatro de las vanguardias, ¿vale? Fijaos que yo no me gusta poner muchos títulos, solo pongo un autor y un título, porque si no nos volvemos locos, ¿vale? También se puede hacer un esquemita en el que solo pongáis etapas, autores y títulos, a ver si se os queda algo, ¿vale? Pero bueno, a partir de 1965 se produce una renovación dramática y teatral similar a las de la poesía y la novela, al mismo tiempo que se mantiene la línea más tradicional. La renovación se fundamenta en el abandono del realismo puro para orientarse hacia otras fórmulas más expresionistas. Es que aquí hay una influencia de las vanguardias y el expresionismo es uno de los movimientos de vanguardia más influyentes, sobre todo a la hora de representar teatralmente con una escenografía pobre pero muy abstracta, ¿no? Muy interesante.
concediendo por primera vez más importancia a los elementos teatrales, la representación y la improvisación por encima del propio texto. Fijaos, en los otros autores realistas interesaba el texto, lo que se está contando, y además de manera sencilla. Aquí no, aquí interesa ser innovador con fórmulas expresionistas en la representación, en la puesta en escena, en cómo tú montas la obra de teatro y en cómo hay una improvisación de los actores, ¿vale? Bien. Esta renovación, por supuesto, en la mayoría de los casos, al margen de los circuitos comerciales, se desarrolla en dos líneas. Estas obras costaron mucho ser representadas, es lo que yo quiero decir aquí, ¿vale? Se mantiene al margen de los circuitos comerciales. Y hay dos líneas, ¿vale? Por un lado tenemos autores individuales del llamado teatro underground, porque se representaba en sótanos y en lugares así como un poco ocultos, underground, ¿vale? Bajo tierra. También algunos le llamaban teatro soterrado, en algunos libros le llaman teatro soterrado, porque viene a ser lo mismo, bajo tierra, underground, donde tenemos a Francisco Nieva con su obra Pelo de tormenta y sobre todo Fernando Arrabal, que es una figura muy conocida, creador de un teatro que él se inventa que le llaman teatro pánico, ¿vale? Porque se inspira en la figura del dios Pan, ¿vale? Que pretende unir lo absurdo con lo cruel. Y podemos destacar dos obras, si se os quedan las dos bien y si no una. Picnic, pero escribirlo bien, por favor, y Cementerio de automóviles, la que se os quede, si no, pues las dos. Y luego tenemos otra línea dentro de esos grupos expresionistas o vanguardistas, que son los grupos independientes que crean sus espectáculos de forma colectiva. Es decir, más que un director, todos los actores son a la vez directores y todos están aportando en cómo vamos a representar la obra y hay mucha improvisación, ¿vale? Hay participación además del público y se pone en práctica la improvisación. Ahí tenemos grupos como Tei, Tábano, el Joglars, el Comedians y bueno, yo he destacado del Comedians Hubo President. Yo con esa me quedaría, ¿vale? Muchos son grupos catalanes porque es cierto que en Barcelona hubo un gran boom de hacer teatro muy innovador porque estaban más cerca de Europa, entonces recibían más influencias de Francia y de otros países que sí son más avanzados en el tema de la representación teatral, ¿vale? Conclusión, porque vamos a considerar este último párrafo, los años 80, como una conclusión o un cierre. Por último, en los años 80 destacamos una comedia urbana de autores que han seguido su producción hasta el día de hoy. Podemos destacar a José Luis Alonso de Santos con Bajarse al Moro, José Luis Sánchez Sierra, Sinistierra, Ay Carmela, o Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano. Yo, sinceramente, si no se os queda, porque es que esto es muy memorístico, bueno, me quedaría que es una comedia urbana, muy fresca, muy divertida, irreverente, que pretende provocar, ¿vale? Muy bajo la influencia de los años 80, ya sabéis. Y bueno, a mí me gusta mucho la de José Luis Alonso Santos, Bajarse al Moro, porque se ha llevado al cine, esta está en el cine, y Fernando Fernán Gómez también se ha llevado al cine, Las bicicletas son para el verano, ¿vale? Bueno, aquí os dejo porque es una pregunta de verdad de las más fáciles y es fundamental que os hagáis un esquema, ¿vale? Por lo menos para que se os quede esa estructura de las tres etapas, ¿vale? Teatro del humor, teatro realista y teatro vanguardista. Y las fechas, 65, 50-65 y los años 40, ¿de acuerdo? Pues dejo aquí y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.